Trabajo en el equipo de hematología del hospital desde hace 3 años más o menos. En general hago una parte de consultorio que veo toda patología más que nada benigna. Patología más que nada benigna y vemos algo de patología maligna, principalmente leucemias linfomas, más que nada, leucemias es lo que tenemos ahora en actividad en el hospital. ¿Alguna duda, algo que quieran decir antes de empezar la clase? Algo de pediatría, ¿cómo vienen con la cursada? ¿Van por la mitad? ¿Recién empiezan? ¿A alguien le gusta pediatría de ustedes? ¿Como para hacer una especialidad? ¿Sí? Creo que sí. Muy bien. Nada, la pediatría es seguramente algo por lo que vieron y por lo que han escuchado hasta ahora. La realidad es que es totalmente distinto a todo lo que hayan visto de adultos. Hay cosas que son, hay patologías en pediatría que no existen en adultos, hay patologías de adultos que no existen prácticamente en pediatría. En hematología pasa exactamente lo mismo. Así que vamos a ir viendo algunas cosas de anemias. Más que nada, yo lo que les decía al principio, preparé la clase más que nada en anemias ferropénicas, que es la principal causa de anemias en pediatría, pero si uno ve el cuadrito que después vamos a ver, la realidad es que hay muchas causas que no son tan frecuentes como la anemia ferropénica. No pretendemos que sepan cuáles son el resto de las anemias, pero por lo menos que las tengan en mente y sepan que existen, ¿sí? Los diagnósticos diferenciales sobre todo. Bueno, ¿saben la definición? ¿Qué les parece que sería, cuál sería la definición de anemias? Más o menos, como para no ser tan, yo voy pasando la definición y les voy contando. ¿Más o menos? Sería la información de la hemoglobina en sangre. Es un síndrome clínico en el cual hay la disminución de la hemoglobina con signos y síntomas como palidez, astenia, anemia. Perfecto. Vieron que en pediatría casi todo es por arriba o por abajo de los desvíos estándar, ¿sí? Como en realidad en pediatría nosotros tenemos una amplia variedad de pacientes, tenemos desde un recién nacido que puede ser prematuro con 500 600 gramos hasta un adolescente. Nosotros en general acá en el hospital y en la mayoría de los lugares se ven pacientes hasta los 16 años, pero a veces un paciente de 16 años pesa 80 kilos y de 1,90 m, entonces poner una definición que abarque al paciente de 500 gramos con el de 80 kilos es bastante difícil. Entonces, como todo en pediatría, la definición tiene que ver con esto de los desvíos estándar. Entonces, como dijeron ustedes, es la concentración de hemoglobina o de hematocrito menor a 2 desvíos estándar por debajo de la media correspondiente para la edad, sexo y medio ambiente. Edad, porque las mujeres y los varones en general tienen distinto... la edad, por lo que les decía recién, el sexo, porque mujeres y varones tienen distintos valores, sobre todo en la adolescencia, y el medio ambiente, porque ustedes saben que según la altitud a la que nos encontremos, vamos a tener mayor o menor hemoglobina. ¿Sí? ¿Eso lo tienen más o menos en mente? ¿Sí? Entonces, lo que les decía recién, van a ver que tenemos mucha diferencia según la edad, sobre todo de un recién nacido, y el peso. Esto no lo tienen que saber, pero yo se los pongo sobre todo para que lo tengan en cuenta, ¿sí? O sea, un chico en general, los recién nacidos tienen hemoglobina y hematocrito más altos, ¿sí? Que después va disminuyendo con el transcurso de la edad, ¿sí? ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos son más inmaduros, entonces tenemos glóbulos rojos más grandes y con mayor contenido de hemoglobina. Además de eso, se produce hemólisis de los glóbulos rojos de los recién nacidos, entonces siempre tenemos hematocritos más altos en los primeros meses de vida. Y acá hay otra tablita que van a ver la diferencia de hemoglobina, hematocrito y los índices hematimétricos desde los 3 meses hasta la adolescencia y el embarazo. Ven que hay mucha variación y esos serían más o menos los valores normales. En general, todos promedian los 12. En los menores de un año un poquito menos, alrededor de 11, pero en rasgos generales son alrededor de los 12, 11. O sea que si yo tengo un paciente de 6 años que tiene una hemoglobina de 10, no me tengo que fijar mucho en la tabla y voy a saber que es anémico, ¿sí?
Lo mismo, los adolescentes y adultos ya tenemos valores que son casi de adultos y eso sí que no nos tenemos que fijar muy sentados. En general es 12 más o menos, son los valores. Entonces, ¿qué cosas tenemos en el hemograma que nos pueden llegar a interesar para estudiar a un paciente con anemia? ¿Qué les parece? Algo ya estuvimos diciendo. Bueno, seguramente los índices hemogenéticos. Bien, y antes de eso, ¿qué voy a mirar primero? Yo me trae la hemoglobina, que es el hematocrito, Cantidad de glóbulos rojos. la cantidad de glóbulos rojos. ¿Por qué me va a interesar la hemoglobina y el hematocrito primero? Y justamente para ver cuánta de esa sangre puede transportar oxígeno. Exacto. ¿Y el volumen, el número de glóbulos rojos, para qué me va a importar? Si yo tengo un paciente anémico que tiene 6 millones de glóbulos rojos, ¿es lo mismo que si tengo un paciente anémico que tiene 4 millones de glóbulos rojos? Y no, habría que ver qué onda la médula ósea, se está respondiendo a esa. No necesariamente. Okay. ¿Y bien se le ocurre otra cosa? El tamaño. Sí, el tamaño me va a ayudar a pensar en algo también. Pero es lo mismo si yo tengo un paciente que tiene, lo que dije recién, 10 de hemoglobina con 5 millones, con 6 millones de glóbulos rojos, persona más grande, con 6 millones de glóbulos rojos, que un paciente que tiene 4 millones de glóbulos rojos y 10 de hemoglobina. ¿Le da lo mismo, digamos? Y no, porque ahí tenés más glóbulos rojos que no transportan oxígeno y encima te aumentan la densidad de la sangre. No necesariamente. ¿No estaríamos compensados? No, en realidad me va a hacer pensar en distintas patologías. Si yo tengo un paciente que tiene menos cantidad de glóbulos rojos, me va a decir que con la cantidad de glóbulos rojos que tiene, está haciendo lo posible para compensar su anemia. ¿Sí? En cambio, si yo tengo un paciente que tiene mucha cantidad de glóbulos rojos, lo que me está diciendo es que tiene una anemia crónica, ¿sí? Que la médula está intentando liberar más glóbulos rojos, ¿sí? O producir más glóbulos rojos y que esos glóbulos rojos no funcionan de la misma manera, por eso necesito más. ¿Sí? Ese es el ejemplo típico de la talasemia. ¿Sí? En una talasemia yo voy a ver que tengo una hemoglobina baja, que en general no responde al hierro, pero que voy a tener una masa globular muy alta. O sea, tengo glóbulos rojos muy altos con tamaño chiquitito. ¿Sí? Es como la gran diferencia con las anemias carrópenas. Entonces, ok, no está bien, el hematocrito, que más o menos tengan en cuenta las definiciones, que está bueno que lo sepan, que es el volumen de eritrocitos en un volumen de sangre, se expresa en porcentaje, la hemoglobina, que es la concentración de hemoglobina en sangre, que se expresa en gramos, y los elementos formes que vamos a ver siempre. El hemograma siempre lo miramos en conjunto, ¿sí? Nunca miramos solamente la hemoglobina, solo el hematocrito, siempre hay que mirar todo. ¿Sí? Y siempre es importante pedir el hemograma con plaquetas, porque en algunos lugares hacen las plaquetas como parte del hemograma, que está perfecto, porque se debería hacer así, pero en algunos lugares hay que aclarar que uno los quiere con plaquetas porque si no, no informan las plaquetas. Los reticulocitos los informan sí o sí, No. todos, ¿no? No. O sea, también tengo que Hay que pedirlos por sí, los índices hematocríticos sí los índices. ¿Saben qué son cada uno? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, ¿alguien se anima a nombrarlos? Volumen corpuscular medio, el AD, que es el RDW, Exacto. ¿Qué significa eso? es el, digamos, es como el promedio del tamaño de todos los glóbulos rojos. Exactamente. Y siempre es menor al 14%, o por lo general menor al 14%. Si se pasa eso, es porque hay algunos glóbulos rojos que están más grandes que otros, y esa diferencia implica que puede haber una patología. Exactamente. Nosotros en español la traducción sería amplitud de distribución eritrocitaria, ¿sí? Que ahora en una curva yo veo glóbulos más rojos más chiquitos y glóbulos blancos rojos más grandes. Entonces es como la amplitud entre el tamaño más chiquito y el tamaño más grande. ¿El HCM qué sería? Hemoglobina corpuscular media. ¿Y el CHCM? Concentración de hemoglobina corpuscular media. Vale. Esto es un frotis de sangre periférica, que es lo que nosotros vemos en el microscopio. Se pone, saben más o menos cómo es, una gota de sangre en un vidrio, se corre con otro portaobjeto y se mira, se tiñe con una coloración especial y se mira en el microscopio. Lo que uno ve, esto es uno lo puede ver a distintas amplitudes. Esto sería a un 100 por, que es el máximo aumento al que lo podemos ver.
Lo que vemos en el fondo son los glóbulos rojos. Esto es un paciente anémico. Ustedes ven que los glóbulos rojos ven que se ven como disquitos redonditos, son todos bien redonditos y tienen el halo, en realidad, el halo periférico es bien finito, ¿sí? En general, en los pacientes que no están anémicos, lo que después hay otra vez está un poquito más normal, en los pacientes que no están anémicos, ese halo tampoco no es tan clarito, sí se ve un poquito más claro en el centro, pero no es tan clarito. Y lo que vemos afuera, los elementos más violetas, por así decirlo, son neutrófilos, los tres grandes que están arriba, y el otro que está abajo es un linfócito, el otro está medio abajo. Y esos puntitos violetas que se ven son plaquetas. Esos de ahí son plaquetas, ¿sí? Por la distribución, uno en general los hematólogos, más allá de lo que diga la máquina, nos gusta contar los glóbulos rojos, no los glóbulos rojos, la verdad que no los contamos, pero sí los glóbulos blancos y las plaquetas en el microscopio. El doctor al mouse, cualquier cosa, creo que está bien. Ah, en general nos gusta contar cuántas plaquetas y cuántos glóbulos blancos tenemos y sobre todo las fórmulas, ver cuántos elementos de cada tipo tenemos en el hemograma del paciente. Ven, estos serían glóbulos rojos normales, que tenemos el halo, ven que no es tan grande como el otro, ¿sí? Pero sí tenemos mucha diferencia de tamaños. Ven estos que son como muy grandes, estos a muchísimo aumento, ¿sí? Pero estos son como muy grandes y los glóbulos rojos grandes indican que pasó algo en la médula ósea que está liberando elementos más inmaduros, ¿sí? Exactamente, los retículocitos que son los más grandes. Y a veces en anemias muy severas o en anemias que fueron muy rápidas de degeneración, podemos ver algunos que tienen... ¿Cómo? Los blastos. Sí, en realidad blastos uno lo asocia principalmente a leucemias y hablamos en general de linfocitos, o sea, de linfocitos de elementos de glóbulos blancos. Pero los precursores del eritrocito, que tiene el último precursor del eritrocito que está en médula ósea y que en general a veces se puede pasar a sangre periférica, es el proeritroblasto, que a veces tiene un núcleo y que se suele ver en el intestino. En la médula ósea se ven siempre, pero rara vez, pero se pueden llegar a ver en sangre periférica. Nada, esto no lo tienen que saber, más que nada como para que tengan una idea de lo que uno está hablando. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar las anemias? Tenemos dos formas más que nada de clasificar. Una es según el mecanismo de producción, ¿sí? No pretendo que sepan todo esto, pero por lo menos que lo tengan más o menos en cuenta, ¿sí? Tenemos alteraciones en la producción, que es por la producción disminuida en los casos de insuficiencia medular, o sea, pasa algo en la médula ósea por la cual no se están produciendo bien glóbulos rojos. Lo más frecuente en pediatría es la anemia de Fanconi, ¿saben lo que es? ¿No es una aplasia medular? Exactamente, es una aplasia medular congénita. Sí, que en general los chicos nacen con hemogramas y con laboratorios normales y después en la edad preescolar empiezan a aparecer las citopenias, a veces en chicos más chiquitos. En general lo primero que aparece es la plaquetopenia y después empieza a aparecer la anemia y por último aparece la disminución de los glóbulos blancos. Pero bueno, nada, es una anemia congénita, de las más frecuentes en pediatría, siempre dentro de todo, que es poco frecuente. Otro tipo de anemia de alteración en la producción congénita es la anemia de Black-Van Diamond. Tanto la anemia de Fanconi como la de Black-Van Diamond tienen alteraciones físicas características, ¿sí? En general los chicos con anemia de Fanconi son de talla baja, tienen alteraciones en el radio y en los miembros inferiores, tienen una fascia muy característica. Son pacientes que en general uno los sospecha y que pueden tener enfermedades malignas a largo plazo, ¿sí? Y el tratamiento sí o sí es el trasplante de médula ósea, ¿sí? Porque llega un momento que se hacen totalmente dependientes de transfusiones y no pueden vivir si no es dependiendo de transfusiones. Y la anemia de Black-Van Diamond se llama aplasia eritroide pura, que es otro nombre por el que la pueden encontrar.
es una anemia exclusiva de glóbulos rojos. O sea, hay una alteración en el stem cell, o sea, en la célula madre progenitora eritropoyética, que no genera glóbulos rojos. Entonces, lo primero que vamos a ver, en general son chicos que uno los ve antes del año, y a veces más chiquititos, que aparecen anemias que no responden al tratamiento y con alto requerimiento de transfusión. Hay algunos pacientes que suelen responder al tratamiento con corticoides, pero no todos, y en general también son pacientes que requieren, tienen mucho requerimiento transfusional. Adquirida, la anemia plástica adquirida, que es por componente inmunológico, ¿sí? Que en general en pacientes un poco más grandes, que el tratamiento también, en general uno ve varias citopenias, no solamente anemia. Así que, y en general el tratamiento también es el trasplante de médula ósea. Una vez ya haces el trasplante ya chill, ¿no? Algunos pacientes responden al trasplante y hay pacientes que no responden. Porque cada trasplante me imagino que es un embole para ellos, inmunosupresión. En realidad sí, tienen muchas comorbilidades. Los pacientes en general, por ejemplo los pacientes con Fanconi que se trasplantan, son pacientes que han requerido muchas transfusiones y el tener mucho hierro almacenado secundario a las transfusiones hace que no sean tan fáciles de manejar en el trasplante, que aumenten el riesgo de transfusiones y aumenten el riesgo de rechazo también. Entonces, no es tan fácil el trasplante, es más fácil lo que uno aprende, lo que uno escucha del trasplante y parece que es la solución para todo, y la realidad es que después no es tan fácil el trasplante. Y yo sabía que como que se intentaba no hacer hasta, o sea, se intentaba resolver de todas las maneras posibles hasta no requerir la transfusión. Exactamente, lo que pasa es que los Fanconi en general vos tenés una alteración en la médula ósea que no van a producir, entonces una cosa es bancar un paciente post quimioterapia o tratar de un paciente sano, intentar que aumente el valor de hemoglobina de hematocrito, y otra cosa es bancar un paciente con 10.000 plaquetas intentando no transmitirla. Y el reemplazo medular por las neoplasias, si bien no es una alteración en la producción, sí vamos a tener todos los elementos de la médula ósea reemplazados por elementos que no son normales. Esa es la mielotisis, ¿cierto? No, puede ser en cualquier neoplasia, tanto en una leucemia como en una infiltración por un tumor sólido, en cualquier neoplasia que haya afectación de la médula ósea, vamos a tener disminución de todos los componentes de la sangre. Ese cuadrito de arriba vale para todas las citopenias, digamos, en pediatría, no solo para la anemia. Después vamos a tener alteración en la producción por eritropoyesis inefectiva o alteraciones en la maduración. Las alteraciones en la maduración vamos a tener la anemia ferropénica o las talasemias, que era lo que les hablaba hoy. ¿Saben lo que es la talasemia? ¿No es que la hemoglobina está mutada? Hay una alteración en los genes de la hemoglobina, por lo cual no se produce bien una buena hemoglobina que transporte adecuadamente el oxígeno. ¿Sí? Entonces, por eso la médula ósea intenta fabricar de más, tenemos una masa globular muy aumentada con pacientes que tienen 6-7 millones de glóbulos rojos, pero con hemoglobinas bajas. En general hay distintos niveles, por decirlo de alguna manera, de talasemias. Tenemos la talasemia minor o el portador talasémico que tiene un solo gen mutado y en general a veces ni requiere de transfusiones, pero sí lo que vamos a ver en el hemograma es capaz que tiene 11 de hemoglobina y 5 millones y medio de glóbulos rojos. Uno indaga sobre la historia familiar y hace un estudio de una corrida electroforética, que se llama el estudio que vemos los distintos tipos de hemoglobina, y vamos a diagnosticar una talasemia. Después tenemos la talasemia intermedia, que son pacientes que en general a veces no tienen requerimiento transfusional, pero a veces se infectan o tienen algún cuadro que los descompensa y se terminan transfundiendo. Y son pacientes que en general manejan valores de hemoglobina un poco más bajos. Y las talasemias mayores, que en general tienen los dos genes de la hemoglobina mutada, y entonces son pacientes que son totalmente dependientes de transfusiones. Siempre el consejo genético en ese tipo de pacientes es súper importante, porque en realidad a veces vienen pacientes al consultorio que tienen son portadores talasémicos y uno tiene que hacer el consejo genético a la familia para que la familia sepa que si este paciente el día de mañana tiene un hijo con otro portador talasémico, aunque los dos tengan una talasemia menor, tienen muchas posibilidades de tener un hijo con una talasemia mayor.
Entonces, consejo más grande, o sea, si ustedes ven a alguien talasémico, díganle, ojo con quién te juntás y tenés hijos después. No, de verdad, nosotros lo decimos a modo de chiste, pero en pacientes adolescentes es súper importante que lo tengan en cuenta. Porque la mayoría de la gente no lo sabe. Ah, no, mi abuela tenía una anemia, nunca se estudiaron y después caen con un paciente con una talasemia mayor. Y las anemias megaloblásticas, ¿cuáles son? Son las deficitarias de folato y B12. Exactamente. En general son anemias que son de mayor tamaño, que tienen que ver a veces con déficits nutricionales. Nosotros en pediatría, ya les digo, no son muy frecuentes, pero sí suele pasar de pacientes que vienen de madres veganas, vegetarianas, sin el aporte de B12 sobre todo, y que son pacientes que en general vienen desde muy chiquitos con déficit neurológico, ¿sí? Que es lo que uno lo primero que debería pensar, o en adolescentes ahora también con los cambios en la dieta. Y las anemias eritropoyéticas congénitas, que son un tipo muy raro de anemias, que también son por alteraciones a nivel de la médula ósea. Después tenemos aumento de la destrucción, ¿sí? Que puede ser, se superpone con el cuadrito de arriba por trastornos en la hemoglobina, o sea, tengo glóbulos rojos más chiquitos que no funcionan adecuadamente con un aumento de la que necesito destruir, o sea, tengo un aumento de la producción, pero por el otro lado tengo un aumento de la destrucción. Otras hemoglobinopatías, que hay un montón, la mayoría son muy poco frecuentes. Alteraciones de membrana como la esferocitosis, ¿sí? Trastornos enzimáticos, destrucción inmune, alteraciones mecánicas, todos esos son menos frecuentes, solo como para que tengan de nombre, ¿sí? Y lo que es importante también es que podemos tener pérdidas sanguíneas en caso de hemorragias agudas o hemorragias crónicas, que en general en pediatría las crónicas no son muy visibles y a veces pasan muy desapercibidas. Otro mecanismo de clasificación de las anemias es según el tamaño y ahí vamos a prestar más atención en los índices hematimétricos. Creo que es la forma más fácil de diferenciarlos. Tenemos las microcíticas, que es más o menos lo que estuvimos hablando, que tenemos la talasémica, las sarcopenias, la anemia de inflamación o la intoxicación pública. Las macrocíticas, que son las megaloblásticas que hablamos recién, por déficit de B12 y de fólico. Las no megaloblásticas, que son por insuficiencia medular, o sea que hay alguna alteración en la médula ósea, por lo cual se liberan precursores inmaduros, que siempre son más grandes que los que vemos en la médula ósea. Y las anemias normocíticas, que son las hemolíticas, o sea, por alguna causa inmune se pegan anticuerpos que aumentan la destrucción de los glóbulos rojos en el vaso. Y los casos de hemorragia o el secuestro esplénico en los casos de hiperesplénico. ¿Hasta ahí más o menos? ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? Yo creo que son cosas que más o menos las tienen vistas de algún lado, ¿o no? Sí. ¿O es todo nuevo? ¿Sí? Yo tengo una, entonces, concentración de hemoglobina nos quedamos de 11 a 12 más o menos. De 11 a 12, miren, y en base a eso... Nadie nos va a preguntar cuál es el valor. No, yo para tener un valor en la cabeza. De hemoglobina en un paciente de 6 meses, pero sí pensar que los bebés recién nacidos, los más chiquititos, los prematuros, tienen valores más bajos y que eso es normal para ellos, pero sí entre 11 y 12, si vemos que tenemos un paciente de 6 años con hemoglobina de 9, vamos a ver que tenemos. Perfecto. ¿Sí? Sí. Entonces, plan de estudio inicial. Vamos a ver primero los índices de la anemia, ¿sí? Según el BCM. Los valores normales de los índices más o menos los tienen 80, entre 80 y 100 el BCM, y que eso nos va a ayudar a clasificar dentro del grupo del cuadro anterior. Entonces, este cuadrito me parece que está bueno, más que nada como para tenerlo en la cabeza y hacer como un pantallazo general. Yo tengo anemia. Primero lo que voy a mirar es si tengo alguna otra citopenia, si tengo los glóbulos blancos normales o plaquetas normales. Si esto es así, vamos a ver si tenemos algún otro déficit, sea de B12 o de ácido fólico, si tengo infiltración medular por alguna causa o si tengo insuficiencia medular, ¿sí? Siempre pensar si yo tengo más de una citopenia en alguna causa medular, no exclusivamente solamente en una anemia.
Miramos los índices. Si tengo todos los índices bajos, ahí voy a mirar cómo son el volumen globular de los glóbulos rojos. O sea, si son todos de tamaño chiquitito o son todos en la amplitud de distribución miramos ahí la amplitud de distribución intracitaria. Si el ADE es alto, significa que hay algunos glóbulos rojos que tienen más hemoglobina y otros que tienen menos. Entonces, eso puede tener, y por la liberación de los glóbulos rojos de la médula ósea, que está liberando formas inmaduras. Entonces ahí sí tenemos mucha diferencia de tamaño. ¿Saben cuánto es el tamaño más o menos? ¿Cuánto es el tiempo de la vida media de un glóbulo rojo? 120 días. 120 días. Entonces voy a tener glóbulos rojos que si el déficit de hierro viene de hace 3 meses, voy a tener glóbulos rojos que sean chiquititos y los nuevos que están saliendo de la médula ósea van a ser más grandes. Entonces voy a tener una mezcla de glóbulos rojos y eso es lo que me da la amplitud de distribución eritrocitaria. Perdón, pero en los niños no varía cuánto duran los glóbulos rojos. En los más chiquititos, en los recién nacidos y en los menores de 3 meses, sí tienen una vida media más corta, pero después en general se equipara el de los adultos. Después del año, se equipara la vida media de los adultos, después de los 6 meses. O sea, la ADE sería comparar el tamaño de los glóbulos rojos. La ADE lo que hace es sacar una foto y ver qué diferencia de tamaño tengo en los glóbulos rojos. Si yo tengo un ADE aumentado, significa que hay mucha diferencia de tamaño. Si tengo un ADE bajito, significa que la mayoría de los glóbulos rojos son del mismo tamaño. En cambio, el volumen corpuscular medio lo que hace es un promedio del tamaño. No me dice si tengo más grandes y más chicos. Claro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puedo tener un BCM normal, pero con no me diferencia nada, exactamente. Una pregunta. Cuando hablas de los valores del ADE, ¿los valores que más importan son cuando están superiores al 14%? Porque los menores no tienen significación clínica, ¿o sí tienen? Sí tienen si están cerca de los límites y se acompañan de otra cosa. A ver, siempre un valor solo no sirve de mucho. O sea, yo tengo un ADE aumentado, yo tengo un BCM normal, una hemoglobina normal, un hematocrito normal. La verdad es que no tiene mucho sentido pensar en eso, ¿sí? Es una foto en el momento, nada más, ¿sí? Porque muchas veces pasa que en el consultorio vemos pacientes derivados que vienen porque tienen... Sí, he visto pacientes con un ADE aumentado nada más, y todo el resto normal. Entonces la verdad es que uno mucho puede hacer con eso, ¿sí? No tiene mucho significado. Entonces, tenemos un ADE disminuido, va a ser en los talasémicos porque tenemos todos los glóbulos rojos chiquititos, o en las anemias de los trastornos crónicos porque son todos igualitos, ¿sí? Todos chiquititos iguales. Si tenemos BCM normal, lo que vamos a mirar son los reticulocitos. Si tenemos reticulocitos aumentados, nos va a hacer pensar en hemólisis o en cuadros de hemorragias, sobre todo agudas, porque la médula está intentando liberar glóbulos rojos inmaduros para compensar ese déficit. ¿También se toma el mayor a 2%? Sí. Okay. En general, en una hemorragia o en una hemólisis vas a tener 10% de reticulocitos, o sea, valores que no son en el límite, no es que te va a decir, bueno, 2,5 está un poco aumentado, no, vas a tener tipo 10% de reticulocitos. Y si los reticulocitos están disminuidos, volvemos a mirar el ADE. Si el ADE está aumentado, déficit de B12, de fólico o anemias sideroblásticas, o el ADE normal, trastornos crónicos, insuficiencias renales, síndromes mielodisplasicos, ¿sí? Si tenemos un BCM aumentado, lo primero que vamos a mirar van a ser los reticulocitos. Reticulocitos aumentados, hemólisis sobre todo aguda, reticulocitos normales, miramos el ADE de vuelta, ADE aumentado, o sea, mucha diferencia de glóbulos rojos, las anemias megaloblásticas, y ADE normal, los síndromes mielodiplásicos, que en realidad son más patología del adulto, no es patología casi de y con reticulocitos bajos, insuficiencia medular, ¿sí? O sea, tengo precursores hematológicos en sangre periférica, pero a su vez tengo una alteración en la médula ósea, por lo cual no se producen y no terminan la maduración los componentes de la sangre. ¿Hasta ahí más o menos? Bien, lo que les decía, la anemia ferropénica es la causa más frecuente de anemia en el niño. En general se da entre los 6 y 24 meses. ¿Saben por qué después de los 6 meses se da la anemia ferropénica principalmente? Porque terminan las reservas que tenía la madre. Exactamente. ¿Y por qué? Por el día. El crecimiento. Porque empiezan a degradarse los
glóbulos rojos. Eso pasó. El cambio de hemoglobina fetal. Después de los 6 meses ya Porque cambia un poco la alimentación y deja de ser solo leche materna. Principalmente por eso, porque en realidad la demanda, la necesidad de hierro no se suplementa solamente con la leche materna. Entonces la dieta es insuficiente para cubrir las necesidades de hierro. Por eso aparece principalmente entre los 6 y los 24 meses. Esto, la verdad que son números, a mí no me gusta mucho hablar de números, pero la realidad es que es súper importante saber que en Argentina la mayoría, más o menos el 50% de los niños tienen anemia, entonces es súper importante la suplementación con hierro. Si bien ahora hay mucha bibliografía que dice que no es estrictamente necesaria en todos los chicos, la realidad es que la mitad de los chicos, y sobre todo no acá en el ámbito de capital y conurbano, sino que en las provincias del interior, muchos chicos tienen una alimentación muy rica en hidratos de carbono y poco de factor cárneo, digamos. Entonces muchos chicos, uno los ve gorditos, obesos y con anemia y con muchos déficits nutricionales. Entonces eso es súper importante. Que no tengamos desnutrición en todo el país no significa que los chicos no tengan anemia. ¿Sí? Entonces es súper importante en algunos lugares la suplementación. Lo que les decía, el recién nacido tiene reservas adecuadas hasta los 4 o 6 meses, sea por el aporte de hierro materno durante la vida intrauterina. Los depósitos de hierro del recién nacido se completan en el tercer trimestre de embarazo, ¿sí? Entonces, por esto es muy frecuente la anemia en los pacientes prematuros, porque no tuvieron el tiempo de completar los depósitos de hierro. La destrucción de los eritrocitos que hablábamos antes, eso libera hierro que está disponible para la nueva fabricación de nuevos glóbulos rojos. Los hijos de madre ferropénica, que hay bibliografía que dice que no tiene tanto que ver ahora, pero la realidad es que si una madre tiene un déficit muy importante de hierro, claramente el chico no va a tener de dónde sacar hierro. Entonces, hay mucha probabilidad de que ese niño sea anémico. Y lo que es importante, la ligadura tardía del cordón umbilical, ¿sí? Que muchas veces en algunos lugares pasa desapercibido, no se hace, y en ese momento también completamos las reservas de hierro. Entonces, de los 4 o 6 meses, el contenido de hierro depende de la ingesta dietética, más que nada para mantener un balance adecuado de hierro, por lo cual la anemia ferropénica en general entre los 4 y 6 meses está dado por una dieta insuficiente, que era lo que hablamos hace rato. Esto es importante, ya casi no se usa, en general los chicos, la mayoría, volvemos, hacemos un paréntesis entre lo que uno ve ahora acá en Capital y en las zonas de conurbano, y otra cosa es lo que uno puede ver en el interior. Hay gente que no tiene acceso y que no tiene disponibilidad de leches que son carísimas, las leches de recién nacido o de bebés de primera infancia, digamos, que son fortificadas con hierro, y en general en muchos lugares se les da leche entera de vaca. La realidad es que tiene escaso poder nutricional, porque claramente la leche de vaca es para el ternero, no es para un niño. Hay unas formas que a nosotros cuando hicimos la residencia de pediatría nos enseñaron, que es diluir la leche, porque tiene mucha carga osmótica para el riñón del recién nacido y para el intestino también, y agregarle azúcar y aceite como para hacerla nutricionalmente más apta. La realidad es que eso ya casi no se usa, y en muchos lugares se les da la leche entera, lo cual, más allá del déficit nutricional, genera microhemorragias intestinales, lo cual aumenta más todavía el riesgo de anemia. ¿Por qué genera hemorragia? Por la carga. Por la cantidad de... Por la cantidad de sólidos que tiene. Ah, o sea, las hemorragias serían a nivel renal. No, intestinales también. Intestinales también, ok. Entonces, los periodos de mayor requerimiento de hierro son el primer año de vida, por lo que estuvimos hablando, por la ingesta pobre,
y por el alto requerimiento, sobre todo en el crecimiento, los adolescentes, tanto los varones por la dieta insuficiente en general y por el pico de crecimiento, y en las mujeres, además de por eso, por las pérdidas menstruales. Y en el embarazo, esos son como los hitos más frecuentes de anemia que en la mujer embarazada aumentan principalmente mucho el requerimiento de hierro en el último trimestre del embarazo. Ahí estarían más o menos los requerimientos de hierro, no hace falta que lo sepan, pero fíjense en la variación, o sea, de 6 miligramos por día en un recién nacido a 40 miligramos por día en una embarazada en la esto es más o menos lo que estuvimos hablando. Entonces, un pantallazo de fisiología del hierro. La verdad es que la cantidad de hierro que se absorbe depende de la cantidad de hierro que se ingiere, de la composición de la dieta y de la absorción por la mucosa intestinal. Y la biodisponibilidad, o sea, de lo que yo absorbo, cuánto va a estar disponible para generar hemoglobina, va a depender del estado químico en el que se encuentra el hierro y de la interacción con otros componentes de la dieta. Sabemos que hay alimentos que tienen mayor contenido de hierro, como los alimentos que provienen de la carne, por ejemplo, de las carnes rojas, tienen mayor disponibilidad de hierro, y es un hierro que en general se absorbe sin mucha modificación. Entonces está biodisponible en mayor concentración. Pero hay otros alimentos que son facilitadores o inhibidores de la cantidad de hierro. ¿Cuáles les parece? Que es consejo casi de la abuela más o menos. Vitamina C. Vitamina C, o sea, Jugo de limón. Jugo de limón, jugo de naranja, cualquier cítrico, ¿sí? Cualquier cítrico son facilitadores de la absorción de hierro. Y dentro de los inhibidores de la absorción de hierro, Cualquier otra metal tiene. o sea, como por ejemplo, Como el calcio, el magnesio, bien. zinc. Bien, y los alimentos, por ejemplo, los panatos, el té, las abuelas antes decían, no tomen, los chicos no tomen té después de comer porque disminuía la absorción de hierro. Algo de razón tenía. Ahí van a ver la biodisponibilidad y la absorción de hierro según el elemento, ¿sí? O sea, los cereales tienen poca absorción, poca biodisponibilidad de hierro, y las carnes rojas tienen un montón comparado con el trigo. Y hay un cuadrito más o menos de lo que, ¿sí? Ven que los alimentos, los cereales y las verduras tienen poca porcentaje de hierro, y los elementos que contienen el factor carneo o el pollo o el pescado tienen mayor cantidad de hierro. No necesariamente hay que comer hígado para tener hierro, que es también un consejo popular que mucha gente dice coma, que está anémica que coma hígado. La verdad es que no tiene sentido. Que coma carne o pescado o pollo, que sería suficiente. Tema importante, la leche materna, si bien en comparación con las leches fortificadas que se dan en los recién nacidos y hasta el año, tiene menor porcentaje de hierro, se absorbe hasta el 50% del hierro que tiene la leche materna. Entonces es súper importante esto, porque más allá de que nosotros le demos una leche fortificada, siempre la leche materna es mucho mejor en la absorción de hierro que la fortificada. Entonces, diagnóstico de anemia, siempre el interrogatorio, siempre pensar en el tipo de dieta, si come alimentos ricos en hierro, si tiene exceso de carbohidratos y de leche, si recibió suplementos y qué tipo de suplementos recibió, chequear la dosis de suplemento que recibió, porque a veces le dan dosis que son cuasi homeopáticas, entonces la realidad es que es importante ver qué dosis recibió y si recibió o no recibió. Si tienen antecedentes de premadurez o de enfermedades perinatales que hayan disminuido la absorción de hierro en los primeros meses de vida, y los antecedentes maternales. Si hay pérdidas actuales de sangre, ya sea en el color de las heces, si hay epistaxis a repetición, si hay cuadros de hematuria, si hay hemoptisis, cualquiera de esas cosas.
trastornos gastrointestinales como diarrea o diarrea, o zonas de parasitosis endémica. El hábito de pica es controvertido. ¿Saben qué es el hábito de pica? Sí, Sí, tierra, hay chicos que comen La pared. la cara de las paredes, hay otros que comen hielo ahora, o sea, es el comer repetitivamente algo que no sería nutritivo, ¿sí? Y lo que es importante saber, por qué es tan importante la anemia, en realidad el hierro participa como cofactor en la formación de mielina, entonces es súper importante que los pacientes, se ha visto en muchos estudios que se han hecho a largo plazo, que los pacientes que tienen anemia, y sobre todo los chicos en edad preescolar, tienen menor desarrollo cognitivo que el resto comparado con chicos que no tienen anemia. Entonces es súper importante y me parece que es un tema de salud pública para tener en cuenta la anemia de los chicos, sobre todo en los preescolares. Manifestaciones clínicas, en realidad igual en los chicos las manifestaciones clínicas son más que nada en las anemias agudas, en las anemias crónicas o en los recién nacidos o en los menores de un año en general no tienen mucha sintomatología a menos que tengan una anemia muy severa. Los síntomas son lo mismo de los adultos: astenia, anorexia, irritabilidad, mareo, cefalea, palpitaciones, disnea, palidez. Y lo que les decía, depende de la duración de los síntomas, del tiempo de la anemia. Y esto sí es más a largo plazo: alteraciones de crecimiento, alteraciones del sistema neuromuscular, alteraciones de la función cognitiva, coeficiente intelectual más bajo, retraso del desarrollo motor, trastornos en la mielinización, alteraciones en los tejidos epiteliales, como estomatitis. ¿Saben lo que es estomatitis? Inflamación de la lengua. Sí, y de la mucosa. Alteraciones de las uñas, alteraciones del sistema digestivo, disfagia, gastritis, o sea, a largo plazo da mucha sintomatología. Una pregunta, ¿los trastornos cognitivos se dan solo en los pequeños o en los adultos? Por el tema de la anemia. En general, en los chicos sí, en adultos a veces tiene que ver más que nada por la astenia, pero no, en general no da trastornos, que sea una anemia muy severa y muy crónica, ¿no? Nada, como ven, son síntomas todos menos inespecíficos y en general tienen que ver con anemias de largo plazo, ¿sí? Tengo una pregunta. Con el tema de las alteraciones neuromusculares, o sea, vos tenés un chico que tiene anemia y le haces como estudios para valorar eso. No, ¿Pero cómo te das cuenta? depende de la severidad de la anemia y depende si tiene otras alteraciones asociadas. O sea, en general, todos estos síntomas que son más crónicos, pues ves en pacientes que tienen otras patologías y que tienen otras cosas asociadas, o sea, otros déficits nutricionales, quizás una desnutrición, ¿sí? O mucha malnutrición, que tenga dietas exclusivamente de hidratos de carbono, sobre todo eso. ¿Sí? No es que vas a tener un déficit nutricional en un paciente que tiene 8 hematomas. ¿Y pero cómo lo detectás o cómo pensás que decís? Porque el nene viene y está ahí, tipo, no hace nada. Hay que revisar. Sí, eso, ¿cómo decís? Bueno, vos tenés déficit general, cognitivo o intelectual, ¿cómo lo sospechás? Eso me En llama la general son estudios que se han hecho a largo plazo comparando poblaciones de pacientes que tienen anemias con pacientes que no tienen anemia. Okay. ¿Sí? No es que es algo que vos lo vas a ver en un paciente objetivamente. solamente porque vos no sabés objetivamente cuál es el coeficiente intelectual que va a tener ese paciente. No lo sabés. Por eso. Okay. Claro, y no podés decir, este paciente en realidad no llegó a su coeficiente intelectual porque estaba anémico. En general son estudios que se hacen en poblaciones anémicas versus no anémicas. Claro, pero lo que más vas a ver vos en un consultorio, en un paciente, es lo primero que vimos. Es lo primero que vimos. Sí, a veces taquicardia, taquipnea. Estudios de laboratorio, hemograma y frotis. Lo que yo les decía de lo que vemos más o menos en el frotis. BCM disminuido, reticulocitos normales o bajos, dependiendo de la causa. Si es una causa, si es hemólisis o hemorragia, vamos a tener los reticulocitos aumentados. Y después lo que vamos a estudiar es cómo están, esto sí lo hacemos en consultorio, fuera de ver cómo está
en la primera parte del hemograma, sí vemos cómo están los depósitos de hierro, ¿sí? En general lo que pedimos es ferremia, ferritina, capacidad de saturación de la transferrina y transferrina. Eso es en general lo que pedimos. Receptor soluble de transferrina mucho no se pide y la protoporfirina libre tampoco se pide. Y la hemosiderina y médula ósea en general yo nunca vi que se hiciera, pero antes era una de las formas de ver si en la médula ósea había suficiente cantidad de hierro. La ferremia habla del hierro que está circulando y la ferritina sérica es el hierro de los depósitos, ¿sí? Y la saturación de transferrina habla de la avidez de la transferrina por captar el hierro que esté circulando para llevarlo a los depósitos para la fabricación de nueva hemoglobina. Ahí están los valores de ferremia, la saturación y la ferritina. Son bastante similares, entre 10 y 12 la ferritina, la saturación en general es menos del 20% y la ferremia alrededor de 60%. En general, el tratamiento de la anemia es con hierro. En pediatría preferimos el sulfato ferroso al hierro polimaltosato. El sulfato ferroso es feo, tiene olor a hierro, a fierro, le digo yo. La verdad que tiene un olor muy característico, mancha mucho la ropa, por lo cual los papás a veces están de incomodidad. Lo digo porque tengo un bebé chiquito y es súper incómodo de dar el hierro. En general da unas deposiciones después espantosas de color negro, con un olor horrible, y es feo. Entonces los chicos no lo quieren tomar. Es lo mejor para un tratamiento, es el sulfato ferroso, y lo que es muy importante es que hay que darlo lejos de las comidas, por lo cual a veces en los chicos chiquitos que toman teta es súper complicado encontrar el momento de dárselo. ¿Es fácil dar el hierro? No. ¿Es la mejor opción? Sí. Lo que les decía, ahora hay algunos estudios que dicen que no todos los pacientes, si no tienen factores de riesgo para tener anemia, tendrían indicación de suplementar con hierro dosis profilaxis. La realidad es que yo creo que con el alto porcentaje de anemias que tenemos, creo que la mayoría de los chicos tienen indicación de recibir hierro a dosis profilaxis, sobre todo en el primer año de vida. Sí, entre los 4 o 6 meses hasta el año, uno en general en pediatría no hacemos laboratorio de control como para ver si un chico está anémico o no está anémico, si necesita hierro, si no necesita hierro. En general se pone y nada más, a menos que haya alguna causa que justifique hacerle algún laboratorio. En la dosis de profilaxis en pediatría es de 1 a 2 por kilo desde los 4 meses, en los prematuros se da antes, y la dosis de tratamiento es de 3 a 6 miligramos por kilo por día. Lo más importante es esto que les digo, lejos de las comidas y lejos de la leche sobre todo. Y en los pacientes anémicos la positividad de la prueba, o sea, yo en general se da como se hace con una prueba terapéutica, uno le empieza a dar el hierro y los controla. Entre los 5 y 10 días, un poquito más de la semana, uno puede ver el pico reticulocitario, o sea que esos reticulocitos que estaban normales o bajos aumentan bastante en comparación con los que tenía previamente. El aumento de hemoglobina se va a ver a 1 gramo, o sea, un aumento de 1 gramo con respecto a la previa recién a los 30 días. Por ejemplo, ¿cuánto eran los miligramos en dosis profiláctica? 1 a 2 miligramos por kilo y en tratamiento de 3 a 6. Y ahí está como sería la progresión del cambio de los glóbulos rojos con respecto en el tiempo. Entre los 2 a 4 días vamos a ver un aumento del HCM en los reticulocitos, que eso casi no se hace. Antes de la semana van a empezar a mejorar los síntomas. A la semana, el pico reticulocitario que dijimos recién, a las 3 o 4 semanas aumentan los valores eritrocíticos. 2 o 3 meses mejoría de los índices. A las 3 a 12 semanas vamos a ver una doble población, o sea que ahí el AD lo vamos a tener súper aumentado y no va a ser patológico, va a ser dentro de lo esperable. Y a los 4 meses sería la corrección total de la anemia. La realidad es que lo que hacemos en general es cuando uno evaluamos cuánto tiempo tardó en recuperar la hemoglobina a valores normales. O sea, yo tenía un paciente que tenía
8 de hemoglobina, le pongo el hierro y vamos evaluándolo mes a mes, a ver en cuánto tiempo llega a tener una hemoglobina normal. Si tardó 3 meses en tener una hemoglobina normal para su edad, le voy a dar 3 meses más de hierro para llenar los depósitos. ¿Sí? O sea, no es que terminó los 3 meses y suspendo el hierro. 3 meses más para llenar los depósitos que quizás no requieren un control tan estricto. ¿Sí? Y lo que es más importante, más allá de corregir la anemia, llenar los depósitos, es corregir la causa principal de la anemia. ¿Sí? O sea, en un prematuro sabemos que no tuvo el aporte del tercer trimestre del aporte materno, pero en chicos que tuvieron hemorragia, que tienen alguna patología, siempre corregir la causa de la anemia. En pacientes que están muy descompensados puede ser necesaria la transfusión de glóbulos rojos, eso depende de la clínica, si están muy taquicárdicos, muy asténicos, en general en chicos más grandes se pueden transfundir, y después obviamente suplementar con el hierro. Bueno, en general la vía oral es la de elección, lo que hablamos recién, pero en casos de que haya intolerancia digestiva, que haya resecciones intestinales o alguna patología digestiva que contraindique o que inhiba la absorción de hierro, se puede dar el hierro en forma parenteral. O en pacientes que no corrigen la anemia y uno sospecha que no lo está recibiendo adecuadamente. Las causas del fallo terapéutico es que no le estemos dando con el diagnóstico, que no estén cumpliendo el tratamiento, que es como la causa más común, o la prescripción inadecuada, como también la causa de la resolución de la causa primaria, o malabsorciones ocultas como enfermedad cíclica. ¿Se pide eso como la serología de Sí, por screening en anemia severa. Profilaxis era lo que yo les dije recién, que mientras más chiquitos y más pretérminos se le empieza el tratamiento, la profilaxis antes que en los pacientes de término. Siempre se aconseja el sulfato ferroso y en general se prolonga hasta los 12 meses. Una pregunta, quizás un poco tonta. ¿Por qué le llamas prueba terapéutica si vos ya lo estás tratando? O sea, como que primero querés ver a ver si responde o no. ¿Pero las dosis son las mismas? No, la dosis es de tratamiento. Por eso. La dosis, y además tenés la profilaxis en ácidos pretérminos que